Experiencia del hermano Edilson, enero 19 del 2023. El enemigo está más cerca de lo que ustedes imaginan. Como el apóstol dijo, fue una noche de guerra. Y así cuando ella ministró, hermanos, en mi vida, el ángel del Señor se me apareció y yo le hice la pregunta y él confirmó que sí, que él creía en el Señor. Y en ese momento, hermanos, el ángel me decía así: vas a guerrear contra una potestad que ella domina todo el territorio brasileño. Y allí yo estaba conversando con el ángel y yo le dije así: pero yo voy a guerrear contra ella. Y me dijo: sí, tú vas. Y el ángel me dijo: yo te traje aquí porque yo necesito revelar a mi iglesia esa potestad. Y yo le decía: amén, Señor, amén. Y en ese momento, hermanos, conversando con el ángel, yo sentía algunos ángeles tocando en mi cuerpo. Y yo miraba a mis pies y miraba unos zapatos en mis pies. Y yo vi aquel zapato y el ángel me decía: no te asustes y ni temas, porque los otros ángeles, ellos te están revistiéndote en este momento. Y allí yo comencé a glorificar, comencé a decir: amén, Señor, amén. En ese momento el ángel me decía: dile a mi iglesia que el enemigo de ustedes, el enemigo de mi iglesia, está más cerca de ella y de ustedes de lo que ustedes se imaginan. Y yo le decía así: ¿quién es nuestro enemigo, Señor? Y él me decía: el enemigo de ustedes es Satanás. El enemigo de ustedes son los principados, son los demonios, son los potestades. Y en ese momento, hermanos, que el ángel me decía esas cosas, yo comenzaba a ver en aquel campo de guerra muchas personas corriendo, y esas personas eran hombres naturales, eran hombres carnales, comunes. Y yo me asustaba, hermanos. Yo les confieso a ustedes en este momento, yo miraba un hombre corriendo y le dije: Señor, ¿quiénes son esas personas? Y él me decía así: esas personas son aquellas personas que no están preparadas para la guerra. Y el ángel me decía así: tú estás en una guerra espiritual y tus ojos espirituales están viendo las personas que están dentro de la guerra, que están envolvidas en las guerras. Aunque ellas no están preparadas, ellas están ciegas, no están viendo la guerra, ellas no están viendo el enemigo, los demonios, los principados. Y aparte de guerrear contra esas potestades, vas a guerrear contra los demonios y en favor a esas personas. Vas a guerrear en favor a esas personas. Vas a ayudar a esas personas, porque esas personas también necesitan de ayuda. Ellas están ciegas, ellas no están preparadas, ellas están despreparadas en medio de ese caos. Yo le decía: amén, Señor. Y yo miraba a mi cuerpo y yo me veía bien equipado, hermanos. Yo miraba un escudo en mi mano, yo miraba una espada brillosa que era bastante brillante. Y en ese momento, hermanos, yo era alcanzado y algo pegaba en mi armadura, y el ángel me decía: no te asustes, porque ellos están viendo y ellos están oyendo nuestra conversación. Y el ángel me decía así: ellos nos están viendo que estamos conversando. Y eso para mí fue algo nuevo, hermanos, porque allí en mi experiencia yo pensaba que los demonios, ellos no estaban viéndome conversando con el ángel del Señor. Yo pensé que estábamos invisibles para los demonios, pero nosotros no estábamos invisibles. Los demonios estaban viéndonos. Y llegó un determinado momento que el Señor permitió que los demonios vinieran a confrontarnos.
y a comenzar en la guerra contra mí y contra el ángel. Y allí, hermanos, el ángel me dijo, tú ya estás equipado y ya nos están atacando, vamos a guerrear. En ese momento, hermanos, comenzamos a guerrear contra los demonios y de repente vi una potestad en nuestra dirección. Y cuando yo miraba en aquel demonio, para aquella potestad, yo vi una estrella en la frente de aquella potestad. Y allí, hermano, y yo voy a correr un poco, hermanos, pero voy a intentar de sintetizarlos para ustedes. Y me decía el ángel, esa estrella que está en la frente de esa potestad significa autoridad, significa poder. Y yo le decía así, amén, Señor. Y yo comencé a guerrear contra aquella potestad. Y yo guerreando. El ángel del Señor me decía así, el nombre de esa potestad se llama tempestad. Y yo le decía, Señor, ¿por qué tempestad? Y me decía, porque fue esa tempestad que fue direccionada para guerrear contra esta nación. La nación brasileña, los estados, las ciudades, los interiores, los municipios, ellos fueron entregados en la mano de esa potestad. Y yo le decía así, Señor, pero el Señor todavía tiene planos. Y yo le decía al Señor, ¿tienes planos? Y Él me decía, dijiste bien, fue por eso que tú vas a guerrear esa noche. Y yo comencé a guerrear, hermanos. En medio de aquella guerra, hermanos, yo miraba tantas cosas y el Señor me decía así, ¿sabes por qué la nación brasileña, este país específico, fue entregado en la mano de esa potestad que se llama tempestad? Y yo le decía, no lo sé, Señor, pero el Señor sabe. Y el Señor me decía así, porque en este país, así como muchos lugares, hay muchos pecados, pero exclusivamente en el país, en la nación brasileña, hay muchos tipos de atrocidades, de perversidad, de pecado, de idolatrías. Y yo le decía, Señor, pero los pecados, ellos están en todo el territorio a nivel mundial, están extendidos. Y el Señor me decía, pero en Brasil, en esa nación, hay muchas atrocidades. En ese momento, hermanos, el Señor me saca ahí del campo de batalla y Él me decía así, ahora te voy a llevar allá dentro del Tribunal Supremo Regional, hermanos. Cuando yo entraba allí dentro, en donde estaban los doctores de la ley, hermanos, yo miraba muchos demonios. Y era como que si ellos vivieran adentro. Y en ese momento, hermanos, yo miraba la mano de un ser. Y yo tengo certeza que era la mano del Señor. Y aquel ser aseguraba como que si fuera un martillo. Y él estaba juzgando las causas. Y en ese momento, hermanos, con una mano asegurando ese martillo y con la otra mano, él deshojaba un libro y lo iba deshojando, exfoliando. Y el ángel que estaba a mi lado me decía así, dile a mi iglesia lo que yo ya les he dicho. Mis ojos contemplan tanto las obras buenas como las obras malas. Y yo, el Señor, estoy juzgando la obra de cada hombre y de cada mujer. Y en ese momento, el Señor me decía así, ustedes necesitan guerrear más. Y allí, hermanos, el Señor me saca de aquel local, de la casa, del lugar donde están los doctores de la ley, los políticos. Y el Señor me decía así, dile a mi iglesia que el enemigo de ella, de ustedes, que está más próximo de ustedes, de lo que ustedes se imaginan. Y el Señor me llevaba en ese momento para enfrente de todas las iglesias que hay en Brasil. El Señor me llevaba, hermanos, enfrente de aquellas iglesias grandes, de gran presencia, como en la frente de aquellas que apenas están comenzando, que tienen apenas solo una carpa, 4 estacas de palo y tiene una cobertura. Y yo vi un grupo de personas orando y el Señor me decía así, esas son las iglesias que están haciendo.
es una parte de mi obra. Y el Señor me decía así, yo te quiero mostrar que ese enemigo, él es real. Y yo comenzaba a ver, hermanos, un montón de hombres negros en la frente de esas iglesias. Y esos hombres me miraban y me decían, tú no vas a destruirme, tú no vas a derrotarme. Porque uno decía así, porque yo soy mago. El otro decía así, yo soy hechicero. El otro decía así, yo trabajo con magia negra y tenemos poderes, tenemos los demonios, tenemos los principados, las potestades que están de nuestro lado. Y en ese momento, hermanos, yo comencé a guerrear contra esos hombres que ellos estaban enfrente de las obras del Señor, de las iglesias. Y en ese momento, hermanos, Él me decía así, nosotros somos quienes debilitamos las iglesias. Nosotros debilitamos aquellas obras pequeñas que están haciendo en esta tierra. En ese momento, la guerra se estaba poniéndose cada vez más y más intensa, y yo sentía el cansancio físico y yo era contraatacado. Y en el momento que yo caía en el suelo, el ángel me aseguraba y me decía, tú no te puedes caer, tienes que mantenerte de pie, porque la obra del Señor cada día, algunas iglesias, ellas son debilitadas por esos demonios, por esos magos, por esos macumberos. Y yo le decía, yo sé, Señor, pero el Señor tiene planos. Y el Señor me decía, yo tengo planes. Es por eso que mi iglesia está de pie. Y en ese momento, hermanos, yo miraba un ser de blanco entrando por la puerta de la iglesia aquí, de la congregación. Y allí, hermanos, yo entendía que era el Señor. En cuanto a aquel ser de blanco, él levantaba la mano derecha, hermanos. Yo percibí así que con la orla del manto de él, yo miraba que los demonios se arrodillaban y perdían fuerzas. Y en ese momento, hermanos, el demonio jefe o el propio Satanás, porque era un ser demoníaco que tenía mucho poder, se quedaba de rodillas y él se arrodillaba delante del Señor Jesús, y él entendía que él había perdido la guerra. Y cuando él entendía, hermanos, que era cuando el Señor daba la victoria, hermanos, muchas cosas el Señor me mostró, pero esa fue mi experiencia que el Señor permitió que yo tuviera esta noche. Palabra de los apóstoles. Gracias y paz, pueblo de Dios. Aquí quien les habla es el apóstol Juscelino Alves. Quiero comenzar mi comentario acerca de esta experiencia del hermano Dilson, con esa palabra que está en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9, que dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén, amados hermanos. Tú vistes allí, qué experiencia fuerte, qué experiencia tremenda, qué revelación poderosa en la cual el Señor dijo, el enemigo está más cerca de lo que ustedes se imaginan. Y el Señor Jesucristo nos ha alertado a la iglesia. Usted ve, hermanos, que algunas cosas que el Brasil sufre son consecuencias del pecado, idolatría, hechicería, sacrificios. Y usted no puede ir muy lejos. Usted ve en los bosques, en las encrucijadas, sacrificios, hermanos. Todo eso en el suelo brasileño. Y todo eso atrae maldición a la nación. Va trayendo maldición, va atrayendo la ira de Dios. Y el Señor Jesús está teniendo misericordia de su pueblo, alertando, está teniendo misericordia de su pueblo, mostrando. Yo siempre digo que los señales, la verdadera prueba y las oportunidades están siendo dadas, porque muchas de las cosas que están siendo habladas y siendo mostradas están en la Biblia. No es eso, apóstola, es eso. Son acontecimientos reales, bíblicos, experiencias muy profundas. El nivel de guerra se ha elevado. Nosotros que oramos, que tenemos buscado de Dios, buscando el rostro del Señor, el Señor se ha manifestado con gran poder. Y esa experiencia del hermano Edilson fue una experiencia tremenda,
porque mostraba el nivel de guerra espiritual, hermanos, el nivel de sacrificios. Y después de que él terminó de hablar sobre esa experiencia, él me llamó aparte y él me dijo: apóstola, se me olvidó de mencionar, pero yo sentí un olor muy profundo de velas. Y yo le pregunté al Señor si era alrededor de la iglesia, era en la iglesia, y me dijo que no era en lo físico, que era en lo espiritual. Era un gran sacrificio, grandes ofrendas que estaban siendo hechas para que el poder de las tinieblas no tuviera dominio sobre esta nación y mantuviera al pueblo oprimido. Allí el Señor mandara para que guerreara, que elevara el nivel de guerra espiritual, un nivel de guerra de alto nivel, y allí es elevado, y después de enfrentar una guerra muy grande, se reflejó en el físico de él, fue tan grande contra esa potestad, contra los enemigos de la nación brasileña, en el mundo espiritual, que el físico de él lo sintió. Y él me dijo eso para mí, me dijo que nunca había pasado por una experiencia igual a esa. Y él me dijo así, una frase para mí que me llamó la atención. Él me dijo: las iglesias brasileñas necesitan unirse en oración, porque lo que está aconteciendo en nuestro país es extremadamente una guerra del bien contra el mal. Es extremadamente una batalla espiritual de alto nivel. Y es eso, como el apóstol siempre nos ha enseñado, siempre él habla a mí misma, que nuestra guerra es espiritual, para que podamos vivir aquí en el físico según el plan y voluntad de Dios. Tenemos que enfrentar esas guerras en el mundo espiritual y aprender que con el Señor, que es fuerte en la pelea, que es general de guerra. Y yo me quedé feliz con esa experiencia de saber que en todas las cosas Dios está dando victoria, está en el control. Y yo creo que antes de la venida del Señor habrá ese tiempo que podremos unirnos en un gran mover sobrenatural, y las iglesias serán avivadas, llenas del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que Dios los bendiga. Creemos en un avivamiento que se expandirá por toda la nación brasileña y alcanzará las 4 esquinas de la tierra. Amén. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Vamos a orar então, apóstolo. Vamos a orar, apóstol. Señor, mi Dios y mi Padre, muchas gracias por esta experiencia, Señor. Padre querido y amado, que el Señor nos venga a fortalecer en tu gracia, en tu conocimiento, que podamos seguir perseverando, seguir en la oración, seguir en los ayunos, lectura de la palabra, consagración y en la guerra. Padre querido, tenemos mucho que guerrear, mucho que clamar, mucho que reprender. Tenemos mucho, Señor, que profetizar, deshacer los trabajos de hechicería, macumbería, sacrificios. Padre querido y amado, que el Señor nos dé fuerza a esta nación, a tu pueblo, para que tu pueblo soporte las pruebas, la lucha, las guerras, y así tu voluntad se establezca en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias y bendice a cada uno de tus hijos e hijas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Espero que esa experiencia haya edificado su vida y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.